Probablemente ya hayan escuchado las palabras Hic sunt dragones, la cual es una expresión en latín que se traduce a aquí hay dragones, una frase utilizada para marcar territorios inexplorados o peligrosos en un mapa, probablemente creada en referencia a la práctica de dibujar serpientes marinas y otros monstruos colosales. Dicha frase se ha vuelto bastante popular entre aquellos que estudian la mitología, también siendo algunas veces utilizada en la ficción moderna, al menos cuando tratamos de mundos de fantasía. Pero, a pesar de que la cultura popular coloca esta frase como muy utilizada en mapas antiguos, la realidad es que su única aparición fue dada en el llamado Globo de Hunt Lennox. Esta frase se encuentra escrita en la costa oriental de Asia, y algunos creen que podría estar haciendo referencia a los dragones de Komodo, aunque es algo imposible de confirmar. Sorprendentemente, la frase se repitió por segunda vez en el llamado Globo de Da Vinci. Así es, ese Da Vinci, el cual ha sido determinado como la versión final del globo de Hunt Lennox, por lo que al final la frase sigue siendo utilizada en un solo mapa. Díganme, ¿qué tienen en común un dragón chino y Mary Poppins? Bueno, acorde con el libro Todo sobre dragones chinos, solo los dragones con alas tienen la habilidad natural de volar. Aquellos que nacieron sin estas poseen en su lugar un nudo o bulto en la frente que les permite volar mágicamente, siendo el nombre de esta característica física Chimu. Ahora, si los dragones machos que carecen de todos estos rasgos físicos aún desean volar, pues no les quedará de otra más que llevar un Bongshan, una varita mágica que les otorga el don de volar. Y por algún motivo, las dragonas hembras no llevan un Bo-Shan, sino un paraguas mágico, que supongo que las protegería de la lluvia si no fuesen ellas las que las provocasen. Acorde al folclore chino, la sangre de los dragones se transformaba en ámbar, la saliva podía utilizarse para medicina y perfumes, y la grasa servía para encender un fuego tan brillante que podría ser visto a 100 millas a la redonda. Ahora, para que esto funcione, la vela o antorcha necesita tener una mecha que utilice tela lavada al fuego, lo cual se cree que es una forma de referirse al asbesto. Al mismo tiempo, la leyenda nos cuenta que el poder presenciar esta luz era un presagio de buena suerte, pareciendo que le debían algún tipo de adoración. En los antiguos mitos irlandeses, Airtek es el nombre de una isla que solo puede encontrarse en el otro mundo, un misterioso lugar que brinda a quienes lo visiten el conocimiento de ver cómo son las cosas en realidad, en lugar de cómo aparentan ser. Básicamente es presentado como un reino de autenticidad y pensamiento abstracto, un lugar espiritual o efímero. Pero a pesar de la imagen que brinda, es de esta isla donde pueden obtenerse ciertos cristales y unas piedras llamadas piedras de dragón, las cuales, al igual que el ámbar y el coral, tienen la capacidad tanto de curar las heridas causadas por dragones como también matarlos, por lo que suenan a perfectos materiales para cazar dragones. El único problema es la enorme dificultad para conseguir estas piedras de dragón. Cuando el dios herrero Hefaistos descubrió que su esposa, la diosa del amor Afrodita, estaba preñada con la hija de Ares, planeó su venganza. Este forjó un collar de oro bellamente labrado con incrustaciones de joyas, que tenía la forma de dos serpientes cuyas bocas formaban el broche. El collar estaba encantado, otorgándole a su portador belleza y juventud eternas, pero a cambio trayéndole todo tipo de desgracias. Dicho collar pasó de mano en mano y diferentes catástrofes y sufrimiento fueron creados en consecuencia de esta maldición. Sin embargo, muy curiosamente, cuando el collar fue utilizado por primera vez por Armonía, la hija de Afrodita y Ares, el collar transformó a la joven y a su esposo, Cadmo, en dragones, un efecto que nunca se repitió con nadie más. Es posible que a muchos de ustedes les sorprenda saber que el concepto de gárgola nace de un dragón marino llamado Keahgui, o en lo mínimo existe una leyenda que proclama esto.
Acorde a dicha leyenda, este dragón se trataba de una serpiente marina gigante, acostumbrando a atacar la capital de Normandía, consiguiéndolo al viajar por el río Sena desde el océano. Para sorpresa de todos, este dragón no exhalaba fuego ni veneno, sino que disparaba un sumamente destructivo chorro de agua, atacando todo lo que se encontraba cerca del río. Es debido a esto que los lugareños rápidamente lo apodaron como Keahui, palabra que se traduce como que hace gárgaras, siendo esta la razón, al menos acorde a esta leyenda, por la cual gárgolas escupen agua, y donde en un principio representaban al dragón marino, poco a poco la imagen de la gárgola cambió a una especie de demonio o monstruo. En el Viejo Testamento podemos encontrar la historia de cómo Daniel debate con el rey persa Cyrus el Grande sobre la veracidad de sus dioses e íconos a adorar, lo que llevó al reto impuesto por Daniel de que él sería capaz de matar al dragón babilónico del templo de la ciudad sin la necesidad de espada alguna. El rey aceptó y Daniel horneó una mezcla de brea, grasa y pelaje, haciendo una serie de pasteles pequeños, los cuales el dragón devora sin ningún problema. Pero tras llenarse con estos, el rey presencia cómo su estómago se hinchó y explotó. Métodos similares se han utilizado en diferentes relatos para poner el fuego interno del dragón en su contra, al darles de comer algo que se encuentre relleno de brea u otro material inflamable, tal como ocurrió con el dragón de Wabel, a quien le dieron una oveja rellena de brea. Como dice el dicho, más vale maña que fuerza. En enero de 2004, Alistair Mitchell informó a la Universidad de Oxford que en su posesión se encontraba un auténtico embrión de dragón conservado en un enorme frasco de conservas, como si fuera un pepinillo gigante. Mitchell explica que fue su amigo David Hart quien encontró el espécimen ya resguardado junto a una nota que explicaba en alemán antiguo la historia detrás de este embrión de dragón, con la nota siendo de la década de 1890. El asunto es que todo esto fue falso. El dragón fue creado por expertos diseñadores de dinosaurios de látex a la orden del propio Mitchell, y la razón de todo esto fue porque Mitchell esperaba obtener buena publicidad para su novela Historia Sobrenatural, en la que los dragones desempeñan un papel importante. Si esto fue efectivo, pues lo dudo, ya que nunca escuché de esta novela. Entre las leyendas de las tribus de Lakota se relata que una vez existió un corazón de cristal que brindaba del don de la profecía, y dicho corazón perteneció alguna vez a una criatura dracónica llamada un Sehila. Este monstruo es descrito con un cuerpo cubierto de escamas de pedernal y ojos resplandecientes con llamas, y acorde al mito, esta vivía en el océano, pero varias veces al año nadaba hasta la orilla, provocando maremotos y volviendo el agua dulce salada. La criatura era invulnerable a cualquier ataque excepto por un solo lugar en su cuerpo, con dos valientes hermanos enterándose de esta debilidad y armados con flechas y magia para frenar sus movimientos, la enfrentaron. Mientras un hermano cantaba los encantamientos, el otro disparó su flecha directo a su punto débil, consiguiendo la hazaña de matarla, y como recompensa tomaron su corazón de cristal. Snapdragon es un sencillo juego de mesa inventado y popularizado en Inglaterra desde el siglo XVI al siglo XX, y por algún motivo se acostumbraba a jugar en Nochebuena. El juego consiste en colocar pasas u otros frutos secos en un bol lleno de brandy, o me imagino que otra bebida alcohólica, tras lo cual el brandy se encendía. Ahora los jugadores se turnarán para intentar agarrar las pasas del bol y comérselas sin quemarse. Sí, no suena mucho a que es un juego inventado para niños, sino más bien para adultos. El ganador se determinaba en base a quien conseguía más pasas, o, según una variante del juego, quien consiga una pasa de la suerte previamente marcada. Y como otro dato curioso, en los libros de Alicia aparece una especie de libélula llamada Snapdragonfly, con su cuerpo hecho de pudín de ciruelas y una pasa quemada con brandy por cabeza.
Un común tema que se ve repetido en diferentes mitos grecorromanos es el del carro cinchado por dragones. Entre los dioses, probablemente el caso más famoso sea el de Demeter, diosa de la agricultura que recorría los cielos en su carro cinchado por un par de dragones voladores. Los romanos luego utilizarían la misma iconografía para representar a Saturno, el equivalente del Cronos griego, también mencionándose que Helios poseía el mismo tipo de carro, quien en una ocasión permitió que lo usara su hija, la hechicera Circe, y más adelante este se volvería un regalo para su nieta Medea, cuya imagen manejando el carro es una de las más famosas, una posible representación de su conexión divina. Mitos siberianos explican que las marcas que podemos ver en la luna fueron ocasionadas por un gigantesco dragón que intentó devorarla. El nombre de susodicho dragón es Alcla, cuyo hogar son los cielos y cuyas alas negras son tan grandes que, extendidas, cubren el cielo, impidiendo que la luz llegue a los pueblos. Pero más problemático que eso es cuando Alcla intenta devorar el sol o la luna, aunque lamentablemente para el dragón, la luna y el sol son demasiado calientes, por lo que incluso si conseguía tragárselos, tendría que regurgitarlos. Cada vez que se notaba un mordisco en el sol o la luna, la gente de Buriat culparía a Alcla, y por lo tanto tomaban medidas en forma de ritos para evitar el consumo de la luna o el sol. El dragón británico, conocido como Wyrm o Worm, posee una dieta muy curiosa. Como todo dragón, sus presas consisten en animales de granja y personas, pero llamativamente también son fanáticos de la leche. Es un tema recurrente que a estos dragones les encante la leche. Al crecer buscaban amamantarse directo de las vacas, no cambiando tanto cuando se vuelven adultos, acostumbrando a atacarlas para seguir amamantándose. Este conocimiento logró que algunos aldeanos prefirieran ofrecerles galones de leche por día para mantenerlos satisfechos. El Wyrm de Lambton fue especificado que consumía cerca de 20 galones de leche por día, por lo que, al final, esta ofrenda normalmente se transformaba en una demanda imposible de cumplir. En la cultura china probablemente hayan notado que sus dragones acostumbraban a tener o perseguir una especie de esfera llameante. Existen diferentes interpretaciones de lo que son dichas esferas, pero una bastante popular es que se tratan de perlas mágicas, con la perla siendo un símbolo muy antiguo asociado con la sabiduría, energía espiritual y buena fortuna. Existen diferentes leyendas donde se explica la conexión del dragón chino con la perla, con los poderes y efectos que brinda la gema variando de cuento en cuento, aunque comúnmente se muestra como un objeto que otorga salud y que es capaz de duplicar alimentos o hacer que estos crezcan más rápido. Y acorde a un particular cuento, si llegases a tragar esta perla, terminarás transformándote en un dragón chino, el cual ascenderá a los cielos y nunca más será vuelto a ver. En leyendas iraníes, Rostam es un mítico héroe cuyas hazañas le preceden, básicamente un Hércules iraní, y la armadura que carga es resultado de una de estas hazañas. Se cuenta que a los 14 años de edad, Rostam mató a un dragón conocido como Babre Bayan. El dragón vivía en el mar y solo salía de este un día a la semana, con Rostam esperando el momento preciso para atacarlo, batallando con la bestia y saliendo triunfante. Tras matar a la criatura, se hizo un traje con su piel, la cual se volvería su poderosa armadura, ganando el mismo nombre que el dragón tenía. Esta poseía diferentes propiedades mágicas, mostrándose invulnerable contra el fuego, el agua y las armas en general. Normalmente se le describe de color oscuro y aparentemente estaba cubierto de pelo, por lo que muchas veces lo retratan como la piel de un tigre o león. El Krukis o Puck es un dragón doméstico del folclore germánico que se dedica a proteger los animales de la casa. Estos pequeños dragones no suelen ser de naturaleza malévola, considerando la casa en la que moran como su propio hogar y respondiendo al dueño de dicha casa como amo.
Acorde al folclore, un hogar con un Crookies gana muchos beneficios, ya que este dragón trae buena fortuna. Pero al mismo tiempo no pueden evitar el robar tesoros a los vecinos, acumulándolos en pequeñas pilas para resguardarlos como todo dragón suele hacer. También son descritos como cambiaformas, pudiendo adquirir múltiples apariencias, pero acostumbrando a tomar la forma de gatos. En su forma dragónica son normalmente descritos como cuadrúpedos alados, una típica forma de dragón europeo, con su más fuerte característica siendo su cola llameante. Por lo que si están en búsqueda de un dragón mascota, un Crookies es la mejor opción. En leyendas sajonas se habla del héroe Cedric, fundador del reino sajón occidental, el cual logró la hazaña de asesinar al dragón Naud con un ejército de 5000 hombres bajo su mando, creando lo que después sería llamado Dragon's Hill, la colina del dragón. Esto parece que ocurrió en Berkshire, cerca de Uffington, donde se encuentra la figura de White Horse Hill, la cual algunos lo conectan con el dragón derrotado. Pero lo curioso es que existe la posibilidad de que Cedric en realidad no haya matado a ningún dragón, sino a un líder guerrero titulado Pendragon, cabeza de dragón o cabecilla dragón, un título galés que era otorgado a jefes guerreros. Y para hacer más confusa la cosa, también se relata que es aquí donde San Jorge se enfrentó al dragón de su relato, aunque esto último puedo confirmar que no es totalmente errado. En la alquimia podemos encontrar el uso de dragones de 3 cabezas. El 3 es un número muy importante para los alquimistas, simbolizando normalmente el conjunto de 2 opuestos que dan un tercer resultado, la tría prima. Y este concepto se encuentra representado con diferentes elementos que a su vez representan conceptos más complejos. Si los vemos como elementos químicos, estos son la sal, que representa el cuerpo, la materia. Luego tenemos el azufre, que es el espíritu, lo etéreo, la fuerza invisible. Y finalmente tenemos el mercurio, que representa el alma, la conciencia, la mente. Estos dragones parecen representar la idea de la tría prima y depende de los colores utilizados en la cabeza los otros significados ocultos que pueden llegar a tener. Pero ya saben cómo es la alquimia, está llena de simbolismo. Acorde a Al-Masudi, un reconocido historiador y geógrafo del siglo X, conocido por algunos como el Heródoto de los árabes, pues según él, los persas también creían en dragones y los representaban con 7 cabezas. Estos dragones recibían el nombre de Agorgan o Al-Agorgan. Pero existe algo curioso sobre esta declaración por parte de Al-Masudi. Tras investigar bastante, este parece ser un caso único mencionado solamente por el historiador árabe. El nombre Agorgan no se ha encontrado escrito en ningún otro registro persa, y esto es posiblemente debido a que Al-Masudi sencillamente se confundió con el Azdaja, un tipo de dragón persa, y a la vez algunos teorizan que este puede que en realidad sea un intento de traducir la palabra gorgona del griego. Gales es uno de los pocos países en el mundo que posee un dragón en su bandera, el cual se encuentra conectado directamente con una leyenda artúrica. Acorde a esta historia, el rey Vortigern no podía evitar que su castillo se derrumbase sin importar cómo lo construyesen. Sus sabios le dicen que esto tiene que ser resultado de una maldición, por lo que le aconsejan el sacrificar a un niño nacido sin padre si desea deshacerse de dicha maldición. El rey estuvo a punto de matar a dicho niño, pero este, un infante Merlín, le revela que en donde quiere levantar el castillo se encuentran 2 dragones peleando bajo tierra. Uno blanco que representa a los sajones y otro rojo que representa a los galeses, de allí volviéndose el símbolo del país. Existen versiones alternativas de esta leyenda donde el rey es otro y la presencia de Merlín es inexistente. Es todo un tema la historia detrás de esta bandera en realidad, tal vez deba dedicarle todo un video. Déjenme saberlo en los comentarios si están interesados, así como cuál de estos datos les gustó más y qué otros mitos de dragones les gustaría ver explorados en el canal.
No se olviden de escribir su comentario con el hashtag dragón, y si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. De la misma forma, si desean unirse a esta lucha eterna, solamente deben unirse a las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo. Muchísimas gracias. Y con esto les deseo a todos un muy buen día.